Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elías Leonardo. En esta ocasión, mi invitado, bueno, es amo y señor del tema de los números, de la taquilla. Es un experto, es un periodista experto en todo este número de datos, de precisión, de exactitud. Es la fuente confiable y fidedigna para recurrir e informarse acerca de cómo se mide el parámetro de la taquilla estreno tras estreno tras estreno, incluso también cuando son fracasos en las salas. Me refiero a Edgar Apanco. Edgar, bienvenido seas. Muchísimas gracias, Elías. Qué gusto estar aquí contigo para platicar, sí, de algo que me gusta un montón, que son los números. Y te invité por una razón en especial que es, pues yo desde que soy niño, desde que era niño, yo recuerdo mucho que la gente decidía ver una película o no en función de si era taquillera o no, ¿no? Eh, Dentro de mi formación, digamos, cinéfila, bueno, yo pertenezco a una familia que era, pues vamos a ver lo que sea, ¿no? O sea, lo que haya. Si a Ujú. las 2 de la tarde está esta película, la vemos. Si no alcanzamos boleto para esta, hasta otra, la vemos. Entonces, como que nunca tuve yo esa inquietud de decidir en función de la taquilla o no, pero yo veía que el grueso de la gente, de mi familia, de mis amigos, lo hacían. Hasta la fecha persiste y continúa, pero antes de entrar al desmenuzamiento del tema, pues para que la gente te conozca un poco, es de dónde surge, o sea, de dónde surge también esta pasión que tienes, porque no es nada más un gusto, es una pasión por tener los datos precisos, por observar qué está pasando con los estrenos, por qué unos pegan, por qué otros no, qué números registran. O sea, ¿lo traes desde siempre o en qué momento llegó a ti esa campanita? Pues mira, los números y las listas, los charts, siempre me han interesado. Me acuerdo que desde niño, estaciones de radio, siempre estaba al pendiente de los top 10 de música, compraba revistas de cine, Cine Premier en aquellos años, ¿no? En 90, mediados de los 90, y aparecían ya desde ahí los listados de las películas más taquilleras, y no dejaba de llamarme la atención. Pero yo estudié comunicación y no me dediqué de entrada a nada relacionado con el cine, que era mi pasión, donde terminé ejerciendo primero mi profesión en revistas de negocios. Entonces, ¿qué sucedió? A partir de allí, fungí 10 años como editor de revistas de negocios, como director editorial, como editor en jefe de revistas de negocios. Y entonces creo que ese fue el momento en el que dije, hablando de cine, lo puedo abordar desde el aspecto de los números. Me empecé a empapar sin mucha dificultad. La verdad es que es algo que siempre me gustó muchísimo, revisar estos sitios especializados en la taquilla. Y después, poco a poco, fui metiéndome más en el tema. Empecé a hacer colaboraciones con Cine Premier sobre la taquilla. Después me fui animando a hacer ciertas proyecciones. Después, incluso, ciertos productores me empezaron a buscar para preguntarme dónde creía yo que iba a terminar su película en la taquilla. Y bueno, pues al final del día aquí estamos. La verdad es que es un tema que me encanta. Me gusta mucho hablar de la taquilla global, de la taquilla en México, de lo que pasa con los proyectos mexicanos en taquilla, desde ver eso, cómo fue durante toda la década de los 2010 creciendo y creciendo y creciendo la taquilla mexicana de una forma u otra, pero no dejaba de crecer la taquilla de las películas mexicanas. Como en pandemia el panorama ha sido bastante negativo para nuestra industria, al menos en salas de cine, pero sí, sin duda ha sido una pasión que muchas personas han consecuentado, ¿no? Me han invitado a distintos lugares para que hable de este tema y como tú dices, sí es bien interesante cómo nuestro comportamiento como cinéfilos, y hablo como cinéfilos porque si quitamos a quien no es cinéfilo, a esas personas que van al cine sin necesariamente un afán de una apreciación artística, en esos casos, ahorita lo mencionabas sobre tu familia, ¿no? Que de niño iban, veían la película casi que estuviera en el cine, y eso, ¿qué crees? Que es algo que sigue sucediendo. Más del 50% de las personas que acuden a un cine no eligen una película en función de su taquilla, en función de su crítica, en función de nada parecido. Lo hacen en función de la película que va a empezar en la siguiente hora. Más de la mitad de las personas siguen eligiendo así cuál es la película que van a ver, lo cual no deja de sorprenderme. Yo pensé que ya estábamos en un momento distinto como sociedad, pero no es así. Más del 50% de las personas eligen la película que van a ver justo en el momento que están frente a la taquilla. Ahora bien,
sí pueden llegar con cierta información y ahí es donde se pone interesante el asunto. ¿Cuál es esa información con la que llegan? Llegan con críticas de la película, leen la reseña en ese momento, o porque escucharon que es taquillera, ya pensamos que es una buena película y ahí es donde hay que empezar a desmenuzar. No, no, de entrada tú ya me arrojas un dato que me saca de esta percepción con la cual yo llego, que es este de que más del 50% del público, pues llegas sin predisposición a ver una película en función del taquillómetro, ¿no? Es decir, eligen cuando ya están ahí, lo cual me Bueno, agrada quizás, escucharlo. Sí, pues, bueno, es que quizás si hacen la elección en ese momento, cuáles son las que vienen en la siguiente hora, para ver cuál se acomoda a sus horarios, pero no llegan sin nada de información, eso es verdad. Llegarán con algo de información. ¿Qué es esa información que les está llegando? Bueno, en muchos casos es alguien me dijo que estaba buena, yo escuché que estaba bien, ¿no? Fulano de tal en quien confío dice que está más o menos, pero el otro indicador es, le fue muy bien en tal país, viene de ser un éxito en Estados Unidos, mira que ya no está la función. Entonces, la taquilla sí termina por ser, queramos o no, un indicador de elección de películas. Lo mismo sucede en caso contrario. Si empezamos a escuchar que la película no está generando conversación, no está generando atracción y no nos va a hacer formar parte de una conversación con nuestros amigos, entonces decidimos brincarnos esa película por otra que sí nos va a incluir en la conversación. Eso sí termina también por ser un factor decisivo. El, esta película está haciendo ruido, la voy a ver porque me va a incluir en la plática. Esta película no generó nada de ruido, seguramente va a desaparecer, va a dar el semanazo, el taquillazo, ¿no? Y a la siguiente semana va a desaparecer. ¿Para qué me tomo la molestia si va a estar fuera de la conversación con mis personas cercanas? Eso también es cierto. y no, a ver, es que ahora sí que en este desmenuzamiento, ¿cómo han cambiado las cosas, no? Digamos que yo me empiezo en la década de los 80, el auge ya como cinéfilo, pues es la década de los 90, y todavía me tocaba el periódico cuando se anunciaba ahí, Sí, ¿no? Tercera semana en cartelera, cuarta semana en cartelera, o primera semana en cartelera, como no había, digamos, esta información de la cual hoy se tiene al alcance y que es hasta exagerada, ¿no? Es un exceso de información. Entonces te basabas en lo que decía el periódico, ¿no? En estos pequeños cintillos de quinta semana de éxito, ujú, quinta semana de estar en cartelera, sexta semana o duró tantas semanas en cartelera en Estados Unidos y bueno, te digo, mucha gente decía, ah, hay que ver esta. Pasa el tiempo, pasan los años y vivimos un presente en el cual pues, yo esta percepción, sobre todo mucho en las redes sociales, de que hay gente que dice, lo primero que pregunta es, ah, ¿cómo le está yendo en taquilla? Y a lo mejor dicen, no, pues no le está yendo tan bien, ah, entonces no es buena, ¿no? Es como una deducción inmediata. ajá, Que si no le va bien en taquilla, no es buena o es mala. Y si le va bien en taquilla, se percibe como buena. Y eso nos ha llevado a ver a lo largo de la historia, si repasamos varios títulos por ahí que fracasaron en taquilla y uno los ve son obras maestras, y si son películas de nuestros tiempos, te llegas a lamentar de no haberla visto en el cine por haberte dejado llevar debido a esta influencia. Tú también como cinéfilo, ¿cómo lidiaste con eso? Si es que tuviste que lidiar o cómo lo trascendiste para el hecho de decir, pues es que a mí no pasa nada si veo Pepito contra los monstruos, ¿no? O sea, y no pasa nada si me dicen si es taquillera o no. O sea, entras a verla, ¿no? Pues yo no sé si también a ti te influyó esa parte. exacto. Mira, en realidad yo en mis años 90, cuando es cuando empecé a formarme como cinéfilo, ¿Mm? tuve que consumir de todo. Creo que si quieres dedicarte a esto, tienes que ver absolutamente de todo tipo de cine. Entonces, si era de los que aprovechaba la promoción en Blockbuster o en Videocentro, de 50 películas por 100 pesos en un mes, veía mis 4 películas diarias y vámonos a las que siguen. Y en cartelera también veía un montón de películas. ¿Por qué? Porque estaba en este proceso de formación y desde luego había películas que veía películas de antes de que yo naciera, Taxi Driver, etcétera. No les entendía un carajo, yo decía que estaban muy buenas, pero claro, era un asunto de alguien más dijo, los críticos especializados dijeron que está muy buena, entonces yo no puedo quedarles mal. Y entonces decía que me gustaban aunque no me hubieran gustado. Desde luego han sido películas que con los años he tenido que volver a ver ¿Mm? para poder apreciarlas en su justa dimensión. Ahora, esto que decías de las carteleras de años atrás, de los 90, todavía a principios de los 2000, donde aparecían estos cintillos de 5, 6, 7, 10, 12 semanas en cartelera, en efecto,
esa mención de tantas semanas en cartelera se convertía en una especie de crítico masivo validador. Porque sí, estas críticas también aparecían con sus estrellitas, algunas, de que algunos críticos decían que estaba muy buena. Pero ¿qué sucede con películas taquilleras? Uno, no ibas a encontrar esos críticos que validaran a esa película, tenías que recurrir a tantas semanas en cartelera y a veces esa mención de 7, 10, 12, 15 semanas en cartelera resultaba más valiosa para el cinéfilo o el espectador de a pie, porque él decía, a mí qué demonios me importa que un crítico especializado diga que está muy buena, si lo que me interesa es que yo y mi pareja, que yo y mi familia, que yo que llevo a mis papás o a mi abuelita o a mis hijos al cine, lo pasemos bien. ¿Qué me va a garantizar que lo pasemos bien en el cine? Esa película de 12 semanas en cartelera. Si ya pasó 12 semanas en cartelera, si ya pasó 17 o 25 semanas en cartelera, como Titanic, en, en el top 10 de taquilla, debe tener algo bueno. La gente la está validando, le tengo que dar una oportunidad. Entonces, esa permanencia de semanas en cartelera les daba esa validación extra. Hoy difícilmente podemos localizar ese dato de buenas a primeras. Si ahorita me preguntas cuántas semanas, bueno, de Barbie sí, evidentemente, cuántas semanas llevan cartelera, pero si hablamos de una película como Háblame, difícilmente vamos a localizar cuántas semanas lleva en cartelera mexicana. 4, 5, 6 y en Estados Unidos lleva 6, 7. Es un poco más borroso. Y entonces, ¿cuál es el dato que viene a suplir ese 6, 7, 8, 12, 15 semanas? Los números de taquilla. Ese es el nuevo dato que está validando la opinión, digamos, de ese público, de este gran espectador masivo. Es el número de taquilla el que lo viene a validar. Y se valida de muchas formas, no simplemente es la película más taquillera de tal año o es la película más taquillera del género. También pequeños fenómenos indie, pienso en todo en todas partes al mismo tiempo, es una película que nació chiquita, se va recomendando y entonces ya hizo estos números a nivel internacional, ya logró estos números en Estados Unidos. Entonces, esa es una validación extra que logran estas películas. Y ahorita me puse a pensar en otro tema, Edgar. Ajá, Sea, en aquellos cintillos que aparecían en los periódicos, pues yo te estoy hablando como un habitante de la Ciudad de México, ¿no? O sea, me aparecían, digamos, las semanas en cartelera en el Mariscala, en Popotla, en Villa Olímpica, en sí, Tlalpan, digamos que en las cadenas, en los cines que eran locales. sí. No teníamos dimensión de lo que pasaba en otros estados, ¿no? Era como difícil acceder a esa información, tenerla al alcance y demás. Entonces, como que no teníamos mucho en el radar de lo que pasaba afuera, y esos años después, cuando entrevistas, no sé, hace poco que entrevisté a Rosa Gloria Chagoyán, que ella te decía, bueno, es que en Guadalajara duró 15 semanas en cartelera Lola la Trailera, ¿no? Una película que probablemente la crítica destrozó, ¿no? Consideró de ranfla, churro, de muy mala calidad, pero a la gente le gustó, y que ese fenómeno lo volvimos a ver en los 90 con La Risa en Vacaciones, ¿no? Claro, Que fue el boom y el auge y fin del cine popular mexicano, ¿no? sí. Que también, o sea, y era de lleno, 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 por lo menos las cuatro primeras versiones de películas de la saga, eran películas, vamos a decirlo, malas, pero pues, a la gente nos gustaba por alguna razón, pero nos Sí. concentrábamos en este tema taquillero de la orbe, ¿no? Era como mucho Ujú. de la orbe, y hasta la fecha, no, yo no sé si persiste, y ahí yo te lo pregunto porque tú eres el experto, en esta idea de dimensionar la taquilla, centralizándonos en el tema, o también ya estamos explorando lo que pasa alrededor de la República. Creo que desde hace por lo menos lo que llevamos de este siglo, ya podemos hablar de taquillas nacionales o de fenómenos o de conversaciones nacionales. Antes no podíamos hablar de esto porque no teníamos complejos multiplex. Los complejos más grandes eran complejos de hasta 6 salas, en el mejor de los universos. De ahí nos íbamos a 4, luego nos íbamos a los gemelos y luego nos íbamos a los cines que tenían una sola sala y eran gigantescos. ¿Qué sucede? Ahí las películas duraban una barbaridad. Y entonces, si teníamos complejos de hasta 6 películas, podríamos tener quizás 4 películas en cartelera, las dos grandes en dos salas cada uno y dos películas pequeñas en las otras dos. Con los multiplex cambia esto y ya podemos hablar entonces de fenómenos o de conversaciones nacionales. Pero antes es cierto lo que dices. Una película duraba tantas semanas en cartelera y después de estos circuito A, que eran las grandes ciudades,
Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana, se movían a circuitos B. Y entonces se movían a Zamora, a Mérida, a Cancún, a las salas a donde no habían llegado primero. Y entonces por eso también podíamos tener películas con 25 semanas en cartelera. ¿Por qué? Porque habían durado 17 semanas en la Ciudad de México, circuito A, y luego otras 8 en Zamora, circuito B, y en Irapuato. Pensemos entonces, en películas grandes blockbusters como Toy Story 3, que esa sí pudo haber llegado a todo el país en su momento. Llegó a México en vacaciones de Semana Santa del 96, pero en Estados Unidos había estrenado en Acción de Gracias del 95, 4 meses antes. Teníamos un delay gigantesco de 4 o 5 meses entre una y otra. Pero como no teníamos estos medios como Internet, donde la proximidad y lo inmediato te brincaba y te podías comer todos los spoilers de la película, las películas nos funcionaban ya como fenómeno nacional hacia finales de los 90, principios de los 2000, con la llegada de los multiplexes, Cinépolis, Cinemex, Cinemark, United Artists. Entonces, a partir de este siglo, sí ya podemos hablar finalmente de conversaciones nacionales cuando se estrena una película. Solamente películas sí muy pequeñas van haciendo estos circuitos. Primero llego a ciertas ciudades, después me llevo mis copias a otras y finalmente a otras. Pero en general, sí podemos hablar ya de grandes estrenos nacionales y en consecuencia de conversaciones de la película se estrenó finalmente este fin de semana en todo el país. Sí, no, mencionas este tema de cómo conversamos las películas, de cómo se genera la conversación. Y si regresamos a la década de los 90, pues tú ibas a ver una película, la que tú quieras, ¿no? Titanic, por ejemplo, ¿no? Salías, la conversabas con la persona con la que ibas Uh y -huh, llegabas al día siguiente con tus familias, tus amigos, o no sé qué, se las uh -huh. platicabas y evidentemente tenías que soltar spoilers, ¿no? No había otra. Sí, La conversación se generaba así. O sea, les antojabas la película platicándoles con un sí, spoiler. Y a veces hasta les decías mentiras con tal de que la fueran a ver o pues en función de la emoción de lo que tú viste la película, ¿no? sí. Había esa capacidad incluso de ser más receptivo a los spoilers. Hoy eso es imperdonable, ¿no? O sea, hoy, si tú revelas tantito algo de la película, la patrulla y la policía del ciberespacio anti-spoiler, ahí está encima de ti, ¿no? O sea, también cómo ha cambiado la conversación alrededor de las películas en función de la taquilla. Y también, cómo hay ciertas películas, y lo tengo muy presente de las películas post pandemia, cómo hay películas que no aguantan una segunda revisión, también como aguantaron una primera, porque la película está en función de la sorpresa y del fanservice. Mm, Pienso en la última de no en la última de Spider-Man animada, sino en Spider-Man Sin Camino a Casa. ¿Qué ujú. sucede con la película? La película es un fenómeno, es una de las 3 películas más taquilleras post pandemia, o bueno, pandemia y post pandemia, y la película generó conversación desde antes de que saliera la película en función de qué íbamos a encontrar, si los tres Spider-Man, si no sé qué tanto. ¿Qué sucede? Vamos como niños chiquitos a emocionarnos con la película, aplaudimos todo lo que vas viendo a lo largo de la película, nos emocionamos, gritamos, echamos porras, salimos muy felices. ¿Qué sucede tiempo después con esa película? Difícilmente alcanza una revisión tan buena en una segunda vista, porque la película fue hecha para eso, para que nos sorprendiera esa primera vez. Pero ya la segunda vez no aguanta esa sorpresa, no aguanta ese factor. Entonces, ¿qué sucede con esas películas? Bueno, están en función de una temporalidad muy limitada. Tienes que verlas en la semana de estreno o en la segunda semana, porque si no, te quedas fuera de la conversación, te spoilean la película completa, tus amigos o las redes sociales, aunque no quieras. Digo, tendrías que ser muy bueno para estar bloqueando todas las palabras que no quieres que te aparezcan. Pero de lo contrario, las redes sociales te van a spoilear el fenómeno. Entonces, de ahí la urgencia de verla lo antes posible, porque si no te quedas fuera de la conversación. Y eso pasó con Spider-Man, eso pasó con, ¿qué otro ha pasado en estos años de pandemia? Barbie quizás un poco, Barbie, pero en Barbie sí, creo que lo que más sorprendía era que no, como no teníamos ninguna expectativa de si iban a salir 7 Barbies o 25 o si Ken iba a ser qué tipo de personaje, creo que lo único que decíamos como espectadores es, ve a ver Barbie porque no es lo que esperas. Creo que eso era lo que terminábamos por decir y ese era un motor suficiente para que la gente fuera a ver Barbie. Y entonces sí aguanta que la película ya lleve tantas semanas en cartelera con descensos tan moderados de una semana a otra.
la gente la sigue recomendando y recomendando y recomendando. ¿Qué pasó con Spider-Man Sin Camino a Casa? Desde luego la estrenaron en una temporada que va del 15 de diciembre al 30 de diciembre, que es un viernes taquillero cada día, porque son vacaciones para todos. Y entonces la película sobrevivió muy bien esos 15 días. Terminan esos 15 días y ahora sí empiezan los descensos grandes, porque ya terminó la novedad. Ya se nos acabó el encanto. El truco ya fue revelado y entonces ya no funciona tan bien. ¿Qué sucede en contraste? Con James Cameron, que es un genio de saber leernos como espectadores. Yo de verdad no dejo de sorprenderme con James Cameron. ¿Qué, qué, 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 qué chip tiene insertado el señor? ¿Qué trucos de brujería? ¿Qué artes de brujería sabe? Para genuinamente llevarnos a las salas de una forma no desbordada, ¿no? En la primera semana, sí fue mucha gente, ahora en esta segunda de Avatar, El Camino del Agua, pero sucedió que en Estados Unidos había tormentas de nieve, la taquilla se le cayó un poco, pero en las siguientes semanas la taquilla se mantuvo y se mantuvo y se mantuvo, digo, descensos menores, y se mantuvo. ¿Y qué sucedió? Son películas que fuimos a ver con nuestros sobrinos, con nuestros primos, con nuestros hijos, con nuestros papás, que disfruta toda la familia, que la película en sí se convierte en el evento, pero termina la película, la platicamos quizás, y nos olvidamos de ella. Pasó ya con las dos de Avatar. No es que tengamos monos navis en nuestra casa, no es que sigamos platicando de la película tiempo después. La película simplemente nos sirvió como entretenimiento y, desde luego, ahí sí, volviendo al tema original, el recomendarse, el es que otra vez James Cameron está rompiendo récords de taquilla, sí se convierte en un gran aliciente, en un gran motor para que vayamos a verla. En ese caso, la taquilla a James Cameron sí le juega a su favor. ¿Qué crees? Otra vez está haciendo fenómeno de taquilla Avatar. Vamos a verla. Y ahí vamos a verla No, otra y es vez. que este fenómeno, por ejemplo, yo tengo muchos contrastes ahí como cinéfilo, también es generacional, ¿no? Uno va Ajá. haciéndose viejito y amargado. Entonces, en este sentido de que tú salías del cine con ganas de conversar la película con quien fuera, ¿no? O sea, si vas con tu pareja, te vas al café o a los tacos y la sigues platicando, la sigues Sí. conversando al día siguiente, incluso el domingo vas a la carne asada y, ¿qué creen? ¿No? Y estás ahí tratando de contagiar el por qué te gustó o incluso manifestando el por qué no te gustó. Pero ahora pues Uh -huh. estamos en una era en la que, sobre todo el cine de superhéroes, que nos ha entregado contenidos desechables, vamos a decirlo así, que Uh no -huh. generan ninguna conversación. A veces es como yo Uh me -huh. siento medio o ajeno a este tipo de espectadores o hasta incómodo de que digo, si estuviste esperando esta película meses, pues Ajá. coméntala, ¿no? O sea, ya sea que te haya gustado o que no te haya gustado, Sí. pero expresa tu sentir. Y mucha gente como que ni lo expresa y ya se fue, ¿no? Ya valió. Sí. Entonces, también estas nuevas modalidades, esta modernidad que estamos viviendo en el cine, donde influye mucho el exceso de información que se genera Uh alrededor -huh. de las películas, donde ya prácticamente incluso llegas a la sala sin ninguna expectativa de sorpresa con referencia al Uh contenido, -huh. a la obra, ¿no? Sino Sí. más bien es para certificar los datos que has estado leyendo. Exacto. Y el colofón, o sea, el punto clave para muchos sigue siendo la taquilla, ¿no? Y además es como que hay un orgullo, ¿no? Del propio cinéfilo, el nuevo cinéfilo, decir, si yo voy el primer día, estoy contribuyendo a que esa taquilla se rompa, ¿no? A que haya un nuevo Sí. récord, a que pase. Y también sucede que estos mismos espectadores lo sufren, oye, tienen una angustia de perderse el estreno, ¿no? De si no van el primer día, cuando sabes que es una Sí. película que va a estar por lo menos 2 meses, ¿no? Semanas y semanas. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, este juego de emociones alrededor de las películas actualmente, te digo, es muy contrastante, me pone luego en confrontación con pues con la generación en la cual yo crecí, ¿no? Que además era una generación donde te pasaban trailers o teasers de 30 segundos y era o sea, tú vas a ver qué te encuentras con la película y a ver qué sucede. Y eso hoy día no es posible. Exacto. O sea, hasta en el plano emocional ha cambiado mucho la forma en consumir cine. Exacto. Lo que decías justo hace un momento es completamente, es sin lugar a dudas lo más cierto en cuanto a por qué una película termina por recaudar tanto. Y es las conversaciones, las pequeñas conversaciones que nosotros hacemos con nuestros pares sobre una película.
eso sigue siendo la herramienta más poderosa. Más que decir, la recomiendan 76 críticos o tiene 100% en Rotten Tomatoes, que por cierto, justo en estos Así. momentos se enfrenta a una crisis. Eh, Más que la validación de la crítica, que sí es importantísima la labor de los críticos, nos orientan, nos dan un norte hacia si una película nos va a gustar o nos va a decir algo a nosotros, siempre es importante la labor del crítico. Sin duda, el que una película termine por convertirse en un éxito es cómo la valora el usuario y lo que comparte de ella. En México no tenemos esta práctica todavía institucionalizada, deberíamos tenerla, pero sí la tienen los mercados más grandes. Pienso en China, pienso en Estados Unidos. Eh, CinemaScore, ¿sí es CinemaScore? Sí, CinemaScore. ¿Qué sucede con esa CinemaScore o ComScore? Bueno, este marcador o esta calificación, ComScore, no, CinemaScore, sí, quedan los cinéfilos encuestados en las grandes ciudades la noche de estreno de las películas. Hacen una calificación, les dan una encuesta para que llenen, ahí evalúan a la película y al final obtienen una calificación en letra, como son las calificaciones gringas de escuela, que va de A más a F, ¿no? A más, A menos, B más, B menos, C y F. ¿Qué sucede con esta calificación? Esta calificación, normalmente las películas que sacaron la mejor nota, un A más, que es una película destacadísima, la película termina por tener muy largas piernas. ¿Eso qué quiere decir? Que su taquilla inicial, si hizo 7 millones, se va a multiplicar por 3, por 5, por 7, por 10. ¿Y eso por qué sucede? Porque la gente que la vio ese fin de semana salió simplemente extasiada, no puede del amor con esa película y lo empieza a contar a todas las personas que se le ocurren o que se le cruzan enfrente. Ejemplos de estas películas son un montón de Pixar de su primera mitad, ¿no? Son películas como Top Gun Maverick, que el año pasado fue el gran fenómeno del verano, y creo que todos lo alabamos en distintas medidas. Los amantes del cine de ciencia ficción, los amantes del cine de Tom Cruise, los amantes del cine por el Sí. cine, porque decíamos que era el entretenimiento por antonomasia. Cumplía con todas las características y más de lo que se podía esperar de un gran blockbuster. Ejemplos también de esta calificación: no se aceptan devoluciones. En su estreno hace 10 años en Estados Unidos obtuvo esta calificación perfecta. Y entonces, ¿qué sucedió? La película debutó con 8 millones y ese dígito de 8 se multiplicó 8 veces. Terminó con más de 47 millones en Estados Unidos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El arma más efectiva para que una película se recomiende. Sí es interesante el decir, oye, esta película es un montón de taquilla, vamos a verla, porque eso ya sucede en las semanas más adelante, cuando ya estamos viendo que hizo grandes números y decimos, no nos la podemos perder, no estamos siendo parte de esa conversación. Pero la conversación inicial y lo que hace que esas películas tengan esos numerotes es que también las recomendamos en la semana de origen, porque eso determina primero que aguanten en salas para la segunda semana. En Estados Unidos no tienen tanto este problema porque normalmente tienen garantizadas las 2 primeras semanas con el mismo número de salas. No así en México. En México justo lo que decías, si no vamos desde el jueves que ya nos la estrenaron y si no vamos el primer fin de semana en domingo a más tardar, para la siguiente semana la película ya perdió un montón de salas. Entonces, sí es importante que hagamos esa labor de, si nos gustó, decirlo a quienes conocemos en boca o en redes sociales, porque si no la película no va a aguantar y se va a caer en taquilla y entonces otras personas que quizás la podían haber visto se van a perder la oportunidad de verla en cine y la van a tener que esperar hasta plataformas. No, y te digo, hasta lo sufren, ¿no? Y además, digo, en Sí. otras épocas es un albur cuando tú decides no ver una película porque no le está yendo bien a la taquilla, después te vas a arrepentir de que te perdiste haber visto una buena película, ¿no? Pero vamos entrando en dos temas. Y antes de dar el Sí. salto al cine mexicano, que también es algo que nos interesa a los dos, eh, los nombres, Edgar, los nombres de actores, de directores, de las grandes estrellas, ¿siguen o no siguen impactando para atraernos hacia las salas de cine? ¿A qué voy, no? Si tú en los 90 decías Mel Gibson, ibas, ¿no? O sea, entrabas a ver la película, tus Uh -huh. tías te llevaban, es Mel Gibson, o sea, no importa si la película es buena o mala, es Mel Gibson. Si Tarantino estrenaba una película en los 2000, vamos, o sea, no importa si es buena o mala, es Tarantino, o sea, ya era un imán, ya era un generador de atracción para la audiencia y para el Uh -huh. público. No,
¿Sigue siendo así? ¿No sigue siendo así? O también es válido decir que a lo mejor algunos ya nos quedamos viejos, por ejemplo, cuando vemos que ya un Ridley Scott o a lo mejor un Scorsese no generan esa taquilla que pues, nosotros deseamos y desearíamos para ellos en función de los directores que son, ¿no? Pero bueno, está el caso de Tom Cruise con Top Gun Maverick, que pues pertenece a mi generación, ¿no? A lo mejor no para la generación Sí. actual, pero pues para mi generación sí, y más allá de que si la nostalgia o no, pues teníamos también una necesidad y un deseo de volver a las salas de cine después de todo el confinamiento, Ujú. y qué mejor que con una película Claro, que sabemos que si algo sabe hacer el señor Tom Cruise, es buen cine de entretenimiento. así es. No estoy tan seguro que los nombres de las estrellas sigan pesando, ¿sabes? Ya no lo estoy tan seguro, justo por el mismo caso de Tom Cruise. Tom Cruise el año pasado tuvo el gran fenómeno del verano, que fue Top Gun Maverick, y ahora que tuvo también una gran película, que sí, quizás es menor comparada con la misma saga, pero caray, o sea, hacer, vamos a quitar la 3 porque es muy mala, quizás también la 2, pero hacer 6 buenas películas o 5 buenas películas de una misma saga, como es el caso de Misión Posible. Imposible, y que le haya ido mal a esta última entrega, sí me deja con la duda de si el nombre de una estrella es suficiente para que a una película le vaya bien en cartelera, le vaya bien en taquilla. Ya no estoy tan seguro si de veras ese mollo taquillero está del todo garantizado. Y lo hemos visto también con otras estrellas, lo vimos este verano con Harrison Ford. Es una, ya no está conectando con la audiencia porque ya pertenece genuinamente a otra generación, o si quitamos incluso estrellas de carne y hueso y dejamos a estrellas robotizadas como los Transformers. Hace 10 años eran número 5, número 4, número 3 anual de la taquilla. Y este año, la última de Transformers, que no estaba mal, además de todo, que estaba mínimamente bien, le fue muy mal en taquilla para ni siquiera entrar al top 20 anual. Entonces, ya no estoy tan seguro que exista este poder taquillero en todas las estrellas. Quizás solamente se cumple el requisito con algunas, y quizás y estas estrellas no solo son actores, también son directores. Y lo estamos viendo con Christopher Nolan. Desde luego, ¿cuál es el requisito? Que entregues una película con la que la audiencia conecte. ¿Por qué? Porque Tenet sí se estrenó en una circunstancia extraordinaria, complicada para reactivar la taquilla global después de el confinamiento que tenía meses, que había pasado por completo. Pero ¿qué sucedía con Tenet? Era una película difícil de entender, difícil de seguir y difícil de recomendar. ¿Qué sucede con Oppenheimer? Tenemos medianamente idea de quién es el personaje, nos ofrece una gran película, nos ofrece grandes actuaciones de actores o que conocemos muy bien, Robert Downey Jr., o que hemos visto en varias de sus películas y decimos, ah, mira, era el espantapájaros, ¿no? Entonces, reunidas esas características, sí puede ser un gran nombre de taquilla que nos venda algo. Margot Robbie tampoco es infalible. Él apenas en invierno pasado flopeó horrible con Babylon y unos meses antes flopeó antes con otra, que no me acuerdo de cómo se llamaba, y ahora sí triunfa con Barbie. Entonces, creo que es un asunto mucho más de calidad de productos que de nombres de estrellas. Creo que ya no están pesando tanto como antes. Lo que habla de que las cosas están cambiando. Ahora, no sé, sí, ahora, no sé si esa regla se cumpla para el cine mexicano. Creo que en el cine mexicano lo único que está pesando ahorita es a quién estamos viendo en cartelera, porque de otra forma no lo estamos yendo a ver. Ahorita vamos para allá, mi estimado Edgar. Amigas y amigos, ya estamos de regreso y con el temota que puso el señor Apanco sobre la mesa, que es con relación al cine mexicano, y mencionas, Edgar, que aquí sí pesa mucho el tema de quiénes son los actores, las actrices, las estrellas de que tenemos y se están viendo en cartelera. Hay un debate y es de todos los días con relación a cuáles son las películas que se estrenan, ¿no? Las que llegan a salas comerciales y generalmente son comedias, ¿no? Son comedias románticas o comedias llamadas bobaliconas o rosas. Y hay Ujú. un, y la gente dice, bueno, es que todas son protagonizadas por Chaparro y Derbez, y pues no, no, o sea, estamos viendo que hay una variedad. Últimamente hemos visto a Adrián Uribe en pantalla, a veces está Mauricio Ockman, está Marta Higareda, o sea, hay un mosaico de talento que está apareciendo en pantalla.
Sin embargo, sí persiste mucho el apostar por un solo género, ¿no? Digamos que en el tono comercial de entretenimiento se está apostando a un género. Y que es muy curioso, o sea, si uno repasa, por ejemplo, los 80 pues todo era acción y sexicomedias, ¿no? En los 90 Ujú. ahí era entre la risa y vacaciones, y métele alguna cosa que encuentre, las de Magneto, la de Bronco, las de Gloria Exacto, las de Trevi, los cantantes, las de Gloria Trevi, y sí. era como tratar de ahí, pero ya no aparecían ni la acción ni las sexicomedias. Y ahorita estamos viendo precisamente como que en estos años, en los últimos 5 años por lo menos, apostarle de lleno a la comedia. Y hay dos públicos, así lo veo yo, ¿no? Hay dos públicos, el que va al cine y que sí paga su boleto por ver estas películas y a lo mejor sale satisfecho o a lo mejor no, pero le da el voto de confianza a la película. Y está el otro público que se resiste precisamente a ver este tipo de películas. ¿Por dónde le entramos, Edgar, a este fenómeno que ocurre particularmente con el cine mexicano? Ok, primero vamos a ver rapidísimo qué sucedió la década pasada, que es la que sí tuvimos completa antes de pandemia. Ahí, como bien dices, la comedia se hizo ama y señora de nuestros números de taquilla. 8 de cada 10 pesos que gastamos los mexicanos por ver cine mexicano fue para comedias, y los nombres fueron esos constantes que ya mencionaste. Omar Chaparro, Marta Higareda, Fernanda Castillo es Ok, o solía sí. ser un gran imán de taquilla. Y párale de contar, Mauricio Ockman, desde luego, Mauricio Ockman. Se tiene siempre la idea del fenómeno Derbez, pero Derbez, recordemos una cosa, el último gran taquillazo que tuvo Derbez con una película mexicana fue No se aceptan devoluciones en 2013, es decir, hace 10 10 años. años. De ahí para acá, 10 años, de ahí para acá, las dos siguientes películas que ha hecho Derbez no son producciones mexicanas, que son Cómo ser un Latin Lover y Hombre al Agua, pero sí puede presumir que es el único mexicano que tiene 3 películas con más de 400 millones de pesos. 3 películas en el top 50 de las más taquilleras de la historia de México. Hasta ahí estamos con Derbez. ¿Qué sucedió después de pandemia? En estos años, 2020 para acá, hemos visto que muchas de las películas que debían haber llegado a cines terminaron por llegar a plataformas. Algunas para aumentar los números de estas plataformas, entiéndase Mis Reyes contra Godines, las de los huevos, las de las leyendas de algo, y Sí. otras que llegaron porque los productores empezaron a ver los números de las películas mexicanas en cines, se aterrorizaron de los números que estaban teniendo, y entonces la apuesta más sencilla fue: la vendo a una plataforma, que me den mi dinero y santo remedio. Pero es que a lo mejor podías haber hecho 60, 70, 80 millones. Nada les garantiza eso. No. En lo que ha sucedido de pandemia para acá, únicamente 2 películas han superado los 70 Una millones. es Que Viva México, donde ahí sí podemos tener el efecto director, ¿no? El efecto James Cameron o Christopher Nolan. Creo que Luis Estrada es el único director que puede presumir que las películas son taquilleras, porque él es Luis Estrada y él se encarga de hacer su mitote y su escándalo, hacer sus autoescándalos y promocionar la película como mejor se le dé la gana. Me la llevo de Netflix y ahora la estreno, y va a ser el estreno más grande, que lo fue, de una película mexicana. No me importa que dure 3 horas, y lo consiguió a medias, pero bueno, es la segunda más taquillera. Y como salvadores del cine mexicano tenemos a el elenco de La Hora Pico: Consuelo Duval y Adrián Uribe, lo cual no deja de ser sintomático. Son presencias que me resultan reconfortantes, los voy a ver y la historia funciona. Pero ¿qué ha pasado con el resto de las películas? Mauricio Ockman ya lleva varias películas estrenadas y nomás no tiene números grandes. Omar Chaparro y Mauricio Ockman estrenaron hace año y medio ¿Y cómo es él? Y les fue pues más o menos mal, ¿no? 60 millones no es precisamente una cifra para presumirse, cuando ya veremos hizo casi 200, y cuando no Manches Frida hizo 300 y tantos millones. Entonces, ¿qué está pasando con el cine mexicano post, post pandemia? Si es un número que se sigue recargando en las estrellas o en las personas que pueden generar cierta taquilla. Creo que una persona que ahora se empieza a posicionar, y lo veremos más como imán taquillero, como en su momento fue Fernanda Castillo, va a ser Memo Villegas. Él va a ser un nuevo imán de taquilla. A la gente le está gustando mucho porque además lo está viendo en en películas todos de lados, plataforma. todos Pero lados. en todos lados lo estamos viendo, Sí. pero ya no estamos teniendo esta constancia de estrenos. En el verano no tuvimos nada de cine mexicano.
Solamente se estrenó en la segunda semana Cómo matar a tu mamá, que tenía un muy mal nombre, por cierto. Y hasta final de verano, la semana pasada se estrenó una con Bruno Bichir y Ana Claudia Talancón, Viaje todo robado. Y tan, todo lo quieren estrenar en septiembre, algunas en octubre, viene una mexicana de Derbez, para aquellos que lo estaban extrañando mucho, pero hay muy pocos estrenos mexicanos. ¿Por qué? Porque los números no están dando. No se está haciendo esta recomendación, no está sucediendo nada de lo que platicábamos, es decir, que íbamos a ver comedias, estamos dejando morir a las comedias. Íbamos a ver a los grandes nombres, no estamos yendo a ver a Mauricio Ockman ni a Omar Chaparro. Entonces, estamos viendo casos aislados de películas que la pegan porque algo hicieron bien, porque tenían el nombre de Luis Estrada, porque el elenco de Laura Pico es muy agradable, porque tuvieron una muy buena fecha de estreno como El Mesero, o ve tú a saber por qué. Pero genuinamente que estemos viendo cine mexicano como industria y como generador de taquilla, eso no está sucediendo. Ay, a ver, Eso sí, al cine de terror, del cine de terror nada más acabo el comercial, ese sí les está yendo mejor. Ante tan pocas películas de comedia, si antes se estrenaban 100 comedias, ahora se estrenan 20, bueno, eso le abre espacio a que ciertas películas de terror tengan mayor visibilidad. Y entonces hemos visto cosas tan raras como El exorcismo de Carmen Farías, que le fue bien, y películas a las que merecía irles todavía mejor, pero les fue muy decente, que fue Mal de Ojo y Huesera, que sin un elenco taquillero, se armaron bastante bien, la verdad. en cuanto, primero, es muy revelador lo que me dices de que ya hay un público que no quiere ya las comedias, no quiere tampoco a las estrellas. Entonces ya es un Uh -huh. indicativo de que, a ver, señores productores, pues que empecemos a explorar qué es lo que le está gustando, qué es lo que necesita o quiere o desea, Sí. ¿no? Mencionas el tema del caso de terror, que son Huesera y Mal de Ojo, que en lo personal son dos películas que me gustaron, y Uh -huh. Huesera me parece una película estupenda. Por ahí ha habido otras películas de terror como Karen, La Posesión, que no es nada buena, pero bueno, le Pero aplaudo hace que sus numeritos, ¿eh? y Hicieron su aplaudo, ganchito en no, y taquilla. aplaudo que se empiece a generar contenido dentro del terror, ¿no? Es también un género que muchos Sí. productores le tienen medio temor, le tienen miedo, pero ahí va. También tenemos películas ahí que son como luminosas por lo que significa y por lo que implica hacer, por ejemplo, cine de animación, la de Águila y Uh Jaguar, -huh. Guerreros Legendarios. O sea, que llegue un largometraje animado mexicano a pantallas de cine, me parece fabuloso, ¿no? El problema es que hay que, está poniendo como un cimiento, pues, para empezar otra vez a acercarnos al cine de animación, porque creo que desde Katy la Oruga no lo hacemos, o sea, digamos, en una gran dimensión, en una gran escala. Tú desde tu óptica, con esta experiencia que tienes en el taquillómetro, también con este gusto y esta pasión que tienes como cinéfilo, ¿hacia dónde tiene que volcar ahora el cine de entretenimiento o el cine industrial mexicano para generar taquilla? ¿Y por qué lo digo también? Porque veo este fenómeno, te digo, en los 80, pues los hermanos Almada, los Alvera Chagoyán, Valentín Trujillo, eran los fenómenos, ¿no? O sea, ellos aparecían nada más en la Uh -huh. cartelera y ya se llenaban los cines. Pero eso empezando en los 90, bye, ¿no? O sea, fueron rápidamente dejados en el olvido y en los 90 un volado que apareció ahí, La Risa en Vacaciones y ¡pum! ¿No? Y por Uh ahí -huh. la primera de Gloria Trevi, y si acaso la camioneta gris de los hermanos Almada, y párale de contar, ¿no? Sí. Pero también ya la gente empezaba como a hartarse de estas historias de narcotraficantes, de contrabando, también ya se habían hartado de las sexicomedias porque era la misma trama en distintas películas y con distintos oficios, ¿no? Si no era un mecánico, era el verdulero, etcétera. Ahorita estamos como otra vez en esa parte de que no sabemos realmente qué es lo que estamos abrazando, pero de entrada ya me estás diciendo que, bueno, ya la comedia ya nos está un poco fastidiando, y sin embargo, ahí está el taquillazo con Consuelo Duval y Adrián Uribe, o sea, como que también Y somos esos, muy impredecibles, muy contradictorios, no sé qué está pasando. mira, y eso siempre va a haber, y qué bueno que existan ese tipo de taquillazos, porque eso va a permitir que se hagan más películas mexicanas. Pero, por ejemplo, me llama mucho la atención que en México somos muy malos para hacer biopics. Casi no hacemos películas biográficas. Tenemos la de Cantinflas, que ya tiene casi 10 años que salió en cines. Tenemos la de Gloria, ¿no? Ahora que Gloria Trevi está otra vez de moda, donde la película es infinitamente superior a lo No, que estamos viendo en pero televisión abierta, por mucho, sí. pero por mucho es una gran biopic, pero
no tenemos otro tipo de productos así. Están llegando a televisión, la vida de Luis Miguel y la vida de la Guzmán y la vida de quien quieras. Pero que lleguen estas vidas a pantalla, creo que valdría la pena tener esas biopics o de personajes históricos que no estamos alcanzando a ver y que serían historias, en muchos casos, genuinamente inspiradoras. Pienso, por ejemplo, no es un caso mexicano, es un caso chicano, pero la película que hizo Eva Longoria de Flaming Hot, ese Ujú. es un ejemplo perfecto de películas motivacionales, feel good movies, que creo que pueden conectar muy bien con el espectador mexicano y no se están haciendo. También éramos muy buenos en la década de los noventas e incluso antes en los ochentas para hacer ciertas películas familiares. ¿Qué sucedió? Se han dado chispazos de esas películas. Sobre todo, pensemos en estas películas que estrenaron multicorales en diciembre. Entiéndase Un padre no tan padre, entiéndase, hubo otra que también era más o menos del estilo, Cuando los hijos se van, no, Cuando los hijos regresan. Y también, ahora después de pandemia, esta película de Verónica Castro con Natasha Dupeirón, Cuando sea joven. Son películas que, con las que el cine mexicano, si vemos la programación de Canal 9, ahí hay este tipo de películas que a la gente le gustan, que son feel good movies, que nos hacen, que son de ambiente muy familiar y que no están llegando a cartelera, o películas que sí las tenemos en plataformas, que son de ese tono completamente amable, entiéndase La Gran Seducción que acaba de estrenar Netflix, o El Último Vagón, que estrenó meses atrás, que son películas que bordean, es más, ni siquiera son comedias. Bueno, La Gran Seducción sí, pero El Último Vagón es un drama entrañable, de esas películas a papacho al corazón, que podrían funcionar muy bien en cartelera, pero que están llegando directo a plataforma. Creo que por ahí podría haber vías que no estamos viendo todavía. En terror todavía hay más cancha. Hay un montón de películas basura de muchos países que llegan a México, se estrenan y les va bien porque son de terror. Si otras películas mexicanas se marketearan genuinamente bien como producciones internacionales, con un póster impresionante, con un tráiler muy bien hecho, y que el cinéfilo mexicano ni siquiera lograra identificar si es mexicana o no, si simplemente dijera, ah, es de terror, ya con eso estás del otro lado, porque al espectador mexicano le encanta el terror como género. Entonces creo que por ahí hay más cosas por hacer. En estos 4 años, 3 años de pandemia, con esto va a ser el cuarto de taquilla, por lo menos el 30% de la taquilla del top 10 son películas de terror. Es decir, sí nos gusta y sí lo vamos a ver. Por ahí podría haber también más oportunidades. Y en el cine de animación, lo vimos con los huevos, lo vimos con las leyendas. Surgieron estas dos grandes franquicias, lo intentó también Don Gato, se hicieron dos películas, y hasta ahí quedaron. Digo, unas ya están refundidas en VIX y ahí siguen sacando y sacando películas. Pero no se han generado nuevas franquicias de animación. Y eso sería bien interesante, que se hicieran nuevas franquicias animadas, porque por ahí también hay potencial de taquilla. Lo Sí. mismo sucede con muchas animaciones de otros países. Llegan animaciones checas, turcas, rusas, las compramos, les va más o menos bien y ahí estuvieron. Y esas películas, además, si se hicieran, animaciones mexicanas, tienen el potencial de viajar a muchos otros mercados, porque varias sí lo hicieron. Magos y Gigantes, ¿Dónde está Cascarrabias? Se vendieron a mercados internacionales. Entonces, ahí también hay buenas oportunidades. Y talento para hacer ese cine hay. Ahorita que hablabas Exacto, de Feel Good Movies y mencionabas ya El Último Vagón de Ernesto Contreras, bueno, él hizo Cosas Imposibles, que es una película exacto, preciosa que creo que la puedes ver con quien sea, incluso tú solo y te pones de buen ánimo, y que no he conocido exacto. a nadie que te diga que es mala, ¿no? No. Y por el contrario, ahí tenemos a un director que hace buenas películas y Ujú, que además podría ser un producto comercial de entretenimiento óptimo para cualquier público, ¿no? Y ahorita, por exacto. ejemplo, que llegó a plataformas, yo la vi en el Festival de Guanajuato, que es la del extraño Ujú, caso del fantasma claustrofóbico. ujú. Yo dije, bueno, y en la crítica yo no sabía que iba a llegar directo a plataforma, pero en la película digo, me parece una buena apuesta que se intente llegar a salas con estos contenidos, porque desde Pedrito Fernández y María Rebeca, o sea, no había como realmente esta apuesta por un cine infantil que también está Ajá, diseñado para que lo vea un adolescente y lo vea un adulto. Porque exacto. Y también vayan los abuelos con los niños, con sus nietos a ver esas películas. yo dije, me parece una muy buena idea, ¿no? Es muy osado, pero hay que tocar precisamente esa puerta. Más o menos Exacto. algo comenté con respecto a la usurpadora, que como musical, a mí no me gustó, no me gustó, pero Ajá. absolutamente nada. Pero digo, pues, se tiene que intentar, o sea, se tienen que abrir esas puertas y se tiene que intentar, digamos, se tiene que echar a perder para empezar
Sí, saber por dónde y por dónde no, por dónde sí, por dónde no, pero estarle buscando. Ya mencionabas que el terror, ahí va, ¿no? Tocando y abriendo ahí puertas. va, sí. Y hay otro género que, te digo, nos olvidamos desde los 80 por ahí, ¿no? Es que desde los 80 no tenemos películas de acción, ¿no? Si tú lo ves, ¿No? le hemos tenido mucho miedo a ese género, digo, independientemente de lo costoso que puede resultar producirlo, pero también como que le hemos tenido miedo, ¿no? O no sé si Sí. miedo o recelo, no lo sé, pero ahí llevamos por lo menos 3 décadas arrumbándolo. No sé si Ujú. también sea un momento como para intentarlo, ¿no? Decir, a ver, vamos con 2, 3 películas de acción mexicanas, a ver qué pasa. Exacto, porque sí, las películas, y digo, ha habido películas que les ha ido decentemente en taquilla. Sultanes del Sur le fue medianamente bien. Compadres era más comedia, era de acción, pero bueno, ahí se quedaba medio camino. Y hay otra que tenía igual bien presente y ahorita ya se me olvidó. Pero sí, acción sin duda es un género que olvidamos. Es costoso, sí, sin duda es costoso, pero sí es un género que a final de cuentas creo que puede funcionar. O sea, sí podemos hacer acción a la mexicana. Es eso. No pensar en que vamos a hacer rápido y furioso. No. Pero sí se pueden hacer películas de acción que funcionen para el público mexicano y lo estamos olvidando por completo. Tienes toda la razón. No, es que te puedes a pensar, o sea, como cinéfilo también nos gusta mucho el género de acción, ¿no? Sí, Fascina el género de acción, o sí, o sea, no sea, por Lola nada la nos subimos. trailera era lo que era, pero era género de acción, no era comedia. Antes que nada era acción, entonces se acabó. No, y le pones, te la pasan en el 9 y la ves, ¿eh? O sea, Claro, te puedo apostar que cualquiera, aunque sea por morbo y curiosidad, la ves, te sigue llamando sí. la atención. Pero bueno, dentro de todo esto que hemos comentado sobre el cine mexicano, mi estimado Edgar, ¿cuál es el panorama? O sea, ¿cuál es el panorama que tú vislumbras en función de los números que también tienes al alcance y de toda esta observación que, que empleas a diario con los altibajos que va teniendo la industria? ¿Cuál es el panorama, no? ¿Dónde vamos como industria? ¿Hacia dónde vamos como espectadores? ¿Qué nos falta también a nosotros para acercarnos a nuestro propio cine? Porque también hay una distancia, hay una barrera de algunos espectadores para acercarse al cine mexicano, porque te dicen, yo no lo veo porque por el hecho de Ujú, ser cine mexicano es malo. Incluso se cree que el cine mexicano es un género como tal, ¿no? ujú, sí. Y no, ¿no? Y a mí me ha pasado, pues, cuando ves, no sé, alguna buena película, vamos a hablar de Sin Señas Particulares, que vas, la recomiendas, la platicas, la dialogas, y te quedas con ese sinsabor de que hay gente que no la vio y que cuando la ve ya años después, lamenta de no haberla eh, visto en el cine o de no haberla conversado en su momento. Digo, qué bueno que la pudo ver Ajá. después, digo, qué bueno, pero es como, ¿cómo acercarnos a nuestro propio cine? Esa es la pregunta más bien, ¿cómo acercarnos a nuestro propio cine? Creo que tiene que ser quienes tenemos tatuada en el pecho, ¿no? Como misión el acercar a la gente al cine mexicano. Creo que lo que tenemos que hacer es dejar de ser tan pretenciosos y pretender que de buenas a primeras les vamos a recomendar Tempestad y la van a apreciar. No porque no la puedan entender, sino porque genuinamente es una película compleja, dura y que cansa, además de todo, y que nos regresa a estas dinámicas o a estas temáticas de las que la gente siempre se queja. Es que el cine mexicano siempre es violencia y narcotráfico y tragedia. Entonces, ¿con qué tenemos que empezar? Creo que una buena forma de cultivar audiencias es acercándolos a productos genuinamente accesibles, es decir, un Cosas Imposibles, ¿no? Mm. Que es una película de un director destacado, con grandes actuaciones, con una temática muy compleja como es la esquizofrenia, pero siempre con un tono muy amable. O una película como Los peces gato, que te presenta los insólitos peces gato, que te presenta una familia entrañable, ¿no? Quieres conocer a esa familia, pero no deja de plantearte una problemática, un punto de arranque muy complejo. Entonces creo que tenemos que empezar por esas películas que acerquen a la gente al cine, a nuestro cine, de que no sea de sopetón, ¿no? De, ¿por qué me pusiste a ver esta cosa tan extraña y tan abstracta? No, no, vamos por partes. En vez de ver Párpados Arraigadas, ¿no? Azules, No les, exacto, en vez no de les ver avienten. Arraigadas, vete 3 pasos atrás y empieza por Guten Tag Ramón, ¿no? Vamos a empezar por ahí, por algo que digas, mira, sí está chido, se puede hacer cosas bonitas con aire internacional y que el Ramón, que esté en Alemania y muy contento, ¿no? Entonces, creo que esa es una primera labor. El no intentar que la gente se acerque con ruido, con la película de ruido,
no porque sea mala, es una gran película, pero es un madrazote, ¿no? El que te llevas con esa película. Pero sí se puede empezar con una película más accesible, como Huesera. Huesera, dentro de todo, dentro de lo compleja, dentro de lo complicada que puede ser, es una película que cumple con los parámetros de terror con los que todos nos podemos espantar, ¿no? Que es lo más básico del terror, y entender a los personajes o despreciarlos. No, ay, ¿por qué se pone así esta mona? ¡Qué barbaridad! Entonces creo que tenemos que empezar por ahí, por cultivar a nuestras audiencias con películas que les resulten accesibles. No intentar llegar con el grado de doctorado, sino con películas que genuinamente creamos que le pueden hacer sentido para su vida y que pueden hacerlos que vayan a siguientes recomendaciones. Ah, ya me gustó esta película de Ernesto Contreras, eh, ya vi Cosas Imposibles, ahora voy a ver El Último Vagón, ahora voy a ver Las Oscuras Primaveras, ahora voy a ver Párpados Azules, ah, mira, va a estrenar ahora una comedia con Silvia Navarro, voy a ver Mamá y Papá, ¿no? Ujú. Perfecto. Creo que por ahí es por donde podemos empezar a cultivar a nuestras audiencias, no pretendiendo que lleguen directo a lo más exquisito, a lo más elaborado, arraigarlas, no, arraigadas y ponerles Japón, porque para ver Japón necesitas una tesis, mano, para entenderle. Entonces, sí tienen que ser con cosas mucho más accesibles, o si quieres empezar con reigadas, ponles luz silenciosa ya de perdida, mano. Imagínate que les lances batalla en el cielo, luego Exacto, pues te van va a a ser decir, no va a ser un manches. shock, ¿no? Exacto. Entonces, no, se tiene que empezar, empieza con algo mucho más amable, empieza si quieres con una buena comedia romántica y santo remedio, ¿no? Ay, Edgar, pues de verdad que estoy muy agradecido con que hayas aceptado la conversación. Y para ir cerrando, pues con lo que era la excusa de esta conversación, de decir a la gente que, a ver, gente, no porque una película sea taquillera quiere decir que es buena, y no porque una película no sea taquillera quiere decir que es mala. Ojo, no. O Exacto. sea, No, yo no, no, como no. cinéfilo les digo, vean todo, yo siempre les digo, vean todo, yo no te voy a decir que no veas nada, incluso aunque haya películas malas en cartelera como Sound of Freedom, pero pues Ujú, véanla, ¿no? O sea, a lo mejor tú le puedes agarrar otra interpretación, te puede gustar, porque las películas para mí también son momentos de la persona. Hay alguna que va a conectar contigo porque estás atravesando una alegría inusitada ujú, o una tristeza infinita. Pues véanlas, véanlas. Yo digo, no se dejen llevar tanto por esto de la taquilla, y más tienes ahora toda la razón. en las redes sociales, que yo creo que hay unos pleitos de que incluso hasta se defienden, ¿no? Se suben a una causa Sí, de Barbie, no, Oppenheimer, y es como, a ver, ajá. espérate, o sea, puedes ver las dos Sí, y al final de cuentas habla de las películas, ¿no? Pero hay es, ay, películas que hicieron grandes números o que flopearon de la peor forma por circunstancias completamente ajenas a ellas. Doctor Strange, en el multiverso de la locura, creo que es una muy mala película o una película de perdida regular, pero tuvo la gran fortuna de que dio la patada inicial a nuestro primer verano post pandemia y por eso le fue con esos números tan impresionantes. Pero ojo, de una semana a otra se cayó más de 50%. La gente no la recomendó. Fuimos todos a verla porque ya queríamos ver algo grande, importante de Marvel. Y ahí fuimos a verla y esos 900 millones de dólares que hizo no corresponden con la calidad de la película ni remotamente. mm, ¿Y qué sucedió con una película como Blue Beetle? La película está naufragando de la peor forma y creo que es un producto superior a ese Doctor Strange, pero ¿qué sucede? La película se estrena en un momento crítico donde primero es el final del verano, que normalmente les va mal. Segundo, se estrena como parte de un universo fílmico, DC Extended Universe, donde la película ya quedó completamente a la deriva, porque el universo ya lo cancelaron, pero siempre esta sí va a formar parte de lo que sigue, pero lo que sigue se estrena hasta 2025, entonces ahí mientras aguántenla. Y se estrena después de dos fracasos consecutivos de DC. Entonces la película viene precedida por una muy mala racha y la película está pagando los platos rotos de un montón de cosas. Pero es una película que yo, si Edgar Apanco pudiera, lo hubiera recomendado, la sigo recomendando, porque es una película que dice cosas muy lindas de la comunidad latina. Sí se nota que hubo una buena investigación de qué significa ser latino en un entorno complicado y la creación de este entorno familiar se me hace genuinamente entrañable. La película fracasó y por eso no tendríamos que verla, no necesariamente. Y lo mismo lo acabas de decir con Sonido de Libertad. Habrá quien la quiera ir a ver por lo que está representando como fenómeno de taquilla. Pero esos números que tiene, ¿no? Esos números tan desorbitados que tiene,
no la hace ni mejor ni peor película de lo que ya es. La película ya ahí está. Ya, Ujú. ya se puede hacer un juicio de esa película. Pero esos 180 millones en Estados Unidos no nos dicen necesariamente que sea una buena película. Ya lo dijimos con Doctor Strange. Es una cosa horrenda e hizo 900 millones de dólares globales. Entonces, ojo con eso. No, no, y si me apuras, a mí tampoco me gustó Blue Beetle, ¿no? Y será porque Ajá, ya también yo ya traigo una cosa ahí con el cine de superhéroes que yo ya veo todas son iguales, todos son pero, iguales. pero también ya mencionaste el caso de Misión Imposible, la Misión Imposible 7, Exacto. que no fue el único, hubo varios que estuvimos ahí en Twitter diciendo, véanla antes de que ¿Sí? la saquen, véanla, vean la secuencia del tren, vean la secuencia del tren, y le fue mal a una muy Le buena fue mal. película y que se van a arrepentir cuando la vean ahí sentados en la sala, decir, Exacto. ¿Y ¿por ahí qué qué no la pasó? vi? ¿Por qué Una no la mala vi? fecha de estreno. Nadie esperaba que Indiana Jones flopeara de la forma que flopeó. Nadie esperaba que el fenómeno de Barbenheimer se fuera de este tamaño. Y entonces, el haber tenido solo 7 días para ella, le dio en la torre. Le dio en la torre y no tuvo oportunidad de recuperación. Entonces, hay cosas que van más allá de un número de taquilla para determinar si es buena o mala la película. Pues Edgar, muchas gracias por venir a Cinéfilos en Apuros, por sacar ese lado cinéfilo, por compartir también tu bagaje y tu experiencia. Pues, ¿dónde te puede leer la gente? ¿Dónde te puede escuchar? ¿Dónde te puede ver? Pues mira, de cotidiano estoy, bueno, no de cotidiano, soy un poco flojo para hacerlo, pero sí tuiteo de cotidiano en El Apanco, ahí me pueden encontrar. Y también todos los lunes estoy en Paloma y Nacho haciendo la recapitulación de la taquilla global. Y todos los viernes estoy en El Heraldo Televisión en Tiempo de Negocios a la 1:30 de la tarde. Pues, amigas y amigos cinéfilos, ya lo escucharon. Si quieren saber todo lo relacionado a la taquilla, él es la fuente fidedigna. Créanme que no hay falla con él. Por el contrario, van a querer regresar, regresar, regresar. Además, es un tipo muy amable, muy accesible para estar contestando ahí en sus redes sociales. De verdad vale la pena que lo sigan. Y Edgar, pues yo agradecido de haberte tenido aquí, porque y yo creo que en el futuro te voy a seguir dando lata para hablar de otros Cuando gustes, es bien temas que sabroso platicar contigo. vayan saliendo sobre la marcha. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ya saben, compartan, difundan, denle like y sobre todo aterricen, sugieran sus temas, porque aquí la conversación cinéfila la hacemos todos.